Estimado doctor Ángel Tobar y compañeros doctorantes, es un honor para nuestro equipo, pues conformado por Wendy Morales Niño, Diana Beltrán González, Julián Arturo Colchuelo, Edinson Albarracín Sarmiento y quienes habla, Darwin Evelio Dueñas Pita, dar apertura pues a esta sustentación. Dentro del marco pues de nuestro doctorado en educación y del curso pues en epistemología, presentaremos un análisis titulado La evolución de los modelos epistemológicos en la educación en Colombia y Venezuela desde la década de 1960. Con ustedes los dejo con la magíster Wendy Morales Niño. Buenos días. La educación está en busca de un sistema educativo sólido, accesible, que sea constante, que sea crítico, que sea participativo y además que se comprenda como una construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Es por esto que líderes visionarios como Simón Bolívar, Andrés Bello comprendieron que la educación era la clave para romper las cadenas de la ignorancia y de la desigualdad social. Durante la época colonial, dirigida principalmente por la Iglesia Católica, se establecieron los conventos y los monasterios donde se dirigían la enseñanza hacia las áreas como de religión, lectura, escritura y aritmética. Sin embargo, esta educación estaba limitada para principalmente los indígenas y los afrodescendientes. Más adelante, sobre 1930, bajo el gobierno de López Contreras se promueve una educación pública, una universalización de una educación primaria. Adicional a esto, se enfocaban más en la escuela rural, en las escuelas marginales y la alfabetización para adultos. Es por esto que en el gobierno de Guzmán Blanco se pensaba en una visión modernizadora, un instrumento clave para el país, una educación gratuita que fuera obligatoria y además con planes de estudio más modernos. Adicional, se implementa la educación laica, ajena de cualquier doctrina religiosa, y también buscaba promover en consideración la libertad y la justicia. También se empiezan a proyectar áreas como las ciencias, las matemáticas, las lenguas modernas. A continuación observamos la década de los 60, ya haciendo una visión frente a Colombia y Venezuela. Al lado izquierdo tenemos a Colombia, un territorio de la mentalidad. Se observa que está marcada por el Frente Nacional, como los planes de alianza y del progreso. Observamos unos engranajes, que es pensado hacia la escuela como maquinaria, unos rompecabezas, que es la fragmentación social de la época, unos bloques y construcciones. Esto podría llamarse como orden y progreso o ciencia y cultura. Es una muestra del enfoque positivista y del desarrollo. Al lado derecho tenemos a Venezuela con su imagen principal, que es el aceite del futuro, en este momento dirigida principalmente por Luis Beltrán Prieto. Observamos el sol del hombre nuevo, que es humanista y democrático, las llaves y la balanza, es el Estado docente y la soberanía, el río de oro, principalmente el aceite del futuro. Eso quiere decir que el petróleo era quien masificaba o financiaba directamente la educación en su momento, y los estudiantes en perspectiva se ve como una masificación, a diferencia de Colombia. Se puede decir que el desarrollo de esta visión en Colombia hay una búsqueda de un orden, de una mentalidad planificada en unas técnicas, estructurada en cómo crear la escuela con visión en fábricas. Y en Venezuela la explosión de recursos de petróleo puesto al servicio de la ideología del Estado educador y democrático. En la década de los 60, con la modernización educativa y el positivismo tecnocrático por parte de Colombia, digamos que la educación se pensaba como un desarrollo de la racionalidad instrumental. También durante esta década se consolidó un modelo educativo fuertemente asociado a la teoría del capital humano y el paradigma desarrollista, impulsado por diferentes organizaciones como lo fue la UNESCO, el Banco Mundial. La educación también fue concebida como un instrumento para modernizar la economía y aumentar la productividad nacional, esto bajo el paradigma positivista y la estructura del funcionalismo. Por otro lado, tenemos a Venezuela con la modernización petrolera y la expansión educativa. Venezuela permitió durante la década de los 60 y parte de los 70 una fuerte expansión del sistema educativo, impulsado directamente por la alfabetización, por la educación gratuita, por la educación accesible, la educación rural y un poco similar a la colombiana. En Colombia sus principales características fueron: la primera, la centralidad del método científico, quiere decir que este es un método observable, con experimentos, con evidencia científica, organizada y verificable. En el segundo tenemos la evaluación cuantitativa, es decir, mediante los números, las notas, las estadísticas, los puntajes. En el tercero tenemos el currículo fragmentado, quiere decir que un área se separa de la otra sin relacionarse una con la otra, a diferencia de la actualidad, que buscamos la transversalización. En el número 4 tenemos la formación técnica, es decir, las habilidades para construir, para trabajar y producir económicamente. En el número 5 tenemos la estandarización educativa, es decir, que todos los estudiantes deben aprender los mismos contenidos al mismo tiempo y de la misma forma. En el sexto tenemos la verticalización pedagógica, quiere decir que la autoridad la tenía directamente quien transmitía el conocimiento, que en este caso era el profesor, mientras que el estudiante se dedicaba a escuchar y a obedecer de manera jerárquica, siempre trabajándose, dejando de lado la comunicación bidireccional.
En Venezuela tenemos que predomina igualmente la epistemología positivista. En el primer caso tenemos el profesionalismo técnico o la profesionalización técnica, que prepara a las personas para desempeñarse en oficios, es decir, se enseña a cómo hacer cierta situación. En el número 2 tenemos la formación administrativa, es decir, que nos enseña a organizar, a dirigir, a controlar recursos, nos prepara para ser profesionales. En el número 3 tenemos la educación científica, es decir, enseñar cómo nos basamos en la ciencia, en la investigación, en la experimentación, en lo lógico, en la capacidad de analizar, mediante a qué, mediante a pruebas, evidencia, todo lo positivista. En el número 4 tenemos el desarrollo industrial, que prepara a las personas para apoyar en un crecimiento de fábricas, en el crecimiento de la industria, en el crecimiento de la producción económica del país, es decir, que forma a trabajadores y a profesionales. Posteriormente aparecen los enfoques educativos más críticos, más humanistas, que defienden la formación integral y no solamente lo laboral, es decir, que empiezan a aparecer corrientes pedagógicas inspiradas al pensamiento latinoamericano. Estas dirigidas principalmente por Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era el maestro de Simón Bolívar. Él defendía la educación original para Latinoamérica. Él decía que la educación en Latinoamérica no debía copiar modelos europeos, sino más bien adaptar su realidad social y cultural. Él tenía una frase muy importante que decía: o inventamos o erramos y la llevamos día a día en progreso. También encontramos a Luis Beltrán Prieto, empezó a dirigir el Estado. Se dice que se debía garantizar una educación gratuita, que la educación debía servir para formar ciudadanos integrales y no solamente a trabajadores. Tanto Simón como Beltrán decían que ellos debían ayudar, o la educación debía ayudar a construir corrientes pedagógicas más críticas en Latinoamérica, que estas corrientes deberían ser humanas, deberían ser sociales, deberían ser inclusivas, y adicional que los modelos educativos en Venezuela debían mantenerse bajo una educación popular, una justicia social, un pensamiento crítico, una pedagogía más emancipadora, es decir, promoviendo la liberación. La educación popular, democrática y vinculada a las realidades sociales de Latinoamérica. A continuación, la década de los 70 con mi compañero Darwin. Ahora pues presentaremos un análisis de los modelos epistémicos en la educación entre Venezuela y Colombia y pues durante la década de 1970. En realidad pues nuestro objetivo es lograr comprender cómo en estos años pues ambas naciones lograron redefinir lo que consideraban pues como conocimiento válido y pues transitando desde la imposición de pues paradigmas tecnocráticos hacia un surgimiento de posturas pues que son pedagógicas, críticas y liberadoras. A inicio de la década de los 70, Colombia se consolida pues por una fuerte influencia del neoconductivismo y el objetivismo. Aquí pues estos estaban respaldados epistemológicamente por posturas o teóricos como las de Skinny y como las de Robert Ganet. Aquí es donde el conocimiento pues se asume como pues un conjunto de verdades absolutas y que se transfiere a través pues de un estricto diseño instruccional. Pues en este escenario es donde se produce esa ruptura de identidades del aula, donde el maestro simplemente es desprofesionalizado y reducido a ser un operador, y mientras el estudiante ya se convierte o es concebido como un receptor simplemente de verdades. De manera simultánea, pues Venezuela adopta pues una racionalidad tecnocrática y objetivista. Aquí es donde pues está enfocada en el eficienticismo social. Entonces el principal referente pues de este modelo es Rafael Tilder, quien pues estructura una educación de una forma muy mecanicista, entonces basando pues en la medición de conductas a través de unos fines específicos, unas competencias, unos estándares y unas taxonomías. Entonces bajo este paradigma pues el maestro simplemente actuaba como un ejecutor desprovisto de una reflexión crítica y el estudiante pues era simplemente instrumentalizado, siendo visto como un recurso humano. A mediados de la década de 1970, Colombia logra pues materializar una teoría de capital humano pues impulsada por el economista Schul. Esto pues evidencia pues en la expansión de los famosos INEM, donde pues ocurre pues una profunda fragmentación del saber vocacional. Aquí pues el conocimiento pues pierde ese carácter integral para lograr enfocarse pues en una eficiencia laboral en los sectores industriales y comerciales. Entonces aquí el estudiante por lo tanto pues asume un rol como fuerza laboral técnica para pues engranar en la economía nacional. De igual forma, a mediados pues de la década de 1970 en Venezuela, allí se experimenta pues
el boom petrolero. Después es lo que pues radicaliza el modelo de los postulados de Gary Becker. Aquí pues el conocimiento es concebido estrictamente pues como una inversión financiera y se materializa esto bajo el gran plan Mariscal de Ayacucho, donde pues fue promovida una formación técnica acelerada en el exterior y pues epistemológicamente el Estado pues valida ese saber hegemonológico extranjero y el estudiante pues adopta ese rol de capital humano pues rentable para el desarrollo del país. A finales de la década de 1970, el agotamiento pues de ese modelo mecanicista pues llega a provocar pues una fractura crítica y una emergencia en los nuevos saberes en Colombia. Entonces el grupo de historia de práctica pedagógica conocido como GHPP pues apoyada pues en la arqueología de FOCAP deconstruye la pues aparente neutralidad del currículo. Aquí pues está logrando la profesionalización mediante el decreto 2277 de los docentes. Entonces con los aportes de Freire, de Guirós, el maestro nuevamente se erige como un intelectual transformador en esa resistencia epistémica y el estudiante abandona su rol pues simplemente de un recipiente pasivo para convertirse pues en un sujeto ya más reflexivo. A finales de la década de los 70 pues ya en Venezuela se lleva el modelo pues a su máxima expresión con la industrialización de la enseñanza pues evidenciada pues en la Universidad Nacional Abierta, donde Otto Pertes pues logró fundamentar esta educación a distancia masiva y pues estandarizada. Ante esta crisis pues la sociología de Bourdieu y Jean-Claude Passeron pues devela que pues este sistema opera bajo pues una teoría de reproducción donde el resultado pues del individuo está adaptado, diseñado para asimilar pues y reproducir una estructura del Estado. Realizando pues una síntesis integradora de la década de los 70, pues evidenciamos que ambas naciones transitaron pues por un sendero epistemológico compartido, donde pues importaron primero pues el conductivismo y los paquetes instruccionales para pues legitimar la creación del capital humano. Pues sin embargo pues estas contraindicaciones y este eficienticismo lograron pues impulsar unos movimientos sociales y el nacimiento pues de las pedagogías críticas. Aquí pues se trató de una evolución epistemológica pues profunda que pasó pues de concebir la educación como una instrucción mecanicista a exigir pues como un acto de crítica social y liberación. A comienzos de los años 80, Colombia y Venezuela enfrentan importantes retos educativos, aunque desde contextos muy diferentes. En Colombia la educación perdió parte de su papel como medio de ascenso social debido al desempleo y a las dificultades económicas del país. Mientras tanto, Venezuela impulsó reformas orientadas a ampliar la cobertura educativa y vincular la información con el desarrollo económico mediante la creación de la educación básica de 9 años y el enfoque fue centrado en objetivos y competencias. En ambos casos la educación fue vista como herramienta fundamental para responder a las necesidades sociales y promover el desarrollo nacional. En 1982 a 1984, tanto en Colombia como en Venezuela, se impulsaron reformas educativas orientadas a modernizar sus sistemas de enseñanza. En Colombia, durante el gobierno de Belisario Betancur, se promovieron la descentralización, la regionalización educativa y programas como la Escuela Nueva, la Alfabetización Camina y la Universidad Abierta y a Distancia. Estos programas aparecen buscando ampliar un acceso y una mejora a la calidad educativa. Por su parte, en Venezuela se reorganizó el sistema con la creación de la educación básica y posteriormente se incorporó la influencia del constructivismo y la corriente cognoscitiva, dando mayor importancia al desarrollo del pensamiento y el aprendizaje centrado en el estudiante.
En ambos países, las reformas buscaron responder a las necesidades sociales, fortalecer la formación de la población. Durante la segunda mitad de los siglos 80, Colombia y Venezuela desarrollaron reformas basadas en enfoques diferentes, pero con el propósito común de mejorar la educación. En Colombia, durante el gobierno de Virgilio Barco, que fue de 1986 hasta 1990, se impulsaron políticas para ampliar la cobertura, mejorar la educación educativa y fortalecer la descentralización mediante el uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, persistieron dificultades relacionadas con la financiación, la organización del sistema educativo y los conflictos con el magisterio impidieron el impacto de las reformas. Por su parte, Venezuela se consolidó un paradigma educativo basado en el constructivismo y en el enfoque cognoscitivo, que promueve una participación más activa del estudiante y el desarrollo del pensamiento crítico. Además, se fortaleció la educación básica y la participación de docentes, familias y estudiantes a través de las comunidades educativas, inspiradas en los aportes de Piaget, Vygotsky y Ausubel. En conclusión, mientras Colombia se concentró en modernizar y ampliar un sistema educativo, Venezuela avanzó hacia una educación más centrada en el aprendizaje y el desarrollo integral del estudiante. En 1987 y 1988, tanto Colombia como Venezuela impulsaron transformaciones educativas que buscaban superar los modelos tradicionales basados en la memorización. En Colombia, el primer Congreso Pedagógico Nacional fortaleció el paradigma crítico e investigativo, promoviendo al docente como un agente de transformación social y consolidando propuestas como la Escuela Nueva, orientadas a un aprendizaje más activo y más participativo. Por su parte, Venezuela consolidó la educación básica de 9 años y fortaleció el enfoque cognitivista centrado en el desarrollo del razonamiento y la resolución de problemas y el aprendizaje significativo. Además, incorporó 9 áreas como la educación ambiental, la formación para el trabajo y los primeros programas de integración en tecnología, junto con una mayor participación de las familias y comunidades en la educación. En conjunto, este periodo presentó en ambos países una transición hacia modelos educativos más participativos, centrados en el estudiante y orientados al desarrollo integral de la persona. En 1989, Colombia y Venezuela atravesaron un periodo de transición educativo en el que aún predominaban los enfoques positivistas y tecnocráticos, centrados en la planificación, la evaluación y la eficiencia del sistema educativo. Sin embargo, ambos países comenzaron a incorporar nuevas perspectivas que otorgaban mayor importancia al estudiante y a los procesos de aprendizaje. En Colombia ganó fuerza los enfoques críticos y participativos junto con la consolidación de la Escuela Nueva, promoviendo una educación más activa y contextualizada. Por su parte, en Venezuela, el paradigma tecnocrático
se complementó con aportes del constructivismo y la corriente cognitiva, fortaleciendo el desarrollo del razonamiento y el aprendizaje significativo. 1989 marcó el paso de modelos educativos tradicionales hacia una propuesta más centrada en la participación, el pensamiento crítico y la formación integral de los estudiantes. En esta década, Colombia experimentó una transformación educativa impulsada por la Constitución del 91 y la Ley General de Educación de 1994. Se adoptó un modelo basado en competencias. Esto significaba que la educación dejó de centrarse únicamente en la memorización de contenidos y comenzó más a enfocarse en el desarrollo de habilidades y destrezas que permiten al estudiante desempeñarse en la vida social y laboral. Los colegios empezó a formar personas capaces de resolver problemas, trabajar más en equipo, comunicarse eficazmente y ante todo adaptarse a las necesidades del mercado laboral. Por esta razón hablamos que la competencia laborales, porque la educación comenzó a responder las demandas económicas y productivas del país. En la evaluación estandarizada fue otro cambio importante, fue la introducción de sistemas de evaluación estandarizada. Durante los años 90 se fortalecieron pruebas nacionales como los exámenes saber, cuyo propósito era medir el rendimiento académico de los estudiantes mediante esos criterios comunes para todo el país, pues esto reflejaba una visión donde el conocimiento puede ser medido, comparado y cuantificado, y pues las pruebas permitían conocer fortalezas y debilidades en instituciones educativas y establecer pues unas comparaciones entre regiones, hacer un establecimiento de escolares, y sin embargo también surgieron debates porque algunos autores pues consideraban que estas evaluaciones no siempre reflejaban la totalidad de todos sus procesos de aprendizaje. En esta etapa, la calidad educativa comenzó a relacionarse con indicadores medibles, pues ya no bastaba con afirmar que una institución era muy buena, ahora era necesario demostrarlo mediante resultados académicos, cobertura escolar, eficiencia institucional y algunos desempeños de evaluación, pues la calidad pasó a medirse a través de datos estadísticos y evidencias cuantitativas. Esto representa pues una influencia del paradigma positivista, porque privilegia aquello que puede ser observado, medido y comparado. Pues el desafío ahora consistía en reconocer qué calidad educativa no solo puede expresarse en números, sino que también en aspectos humanos, éticos y sociales que son más difíciles de medir. Durante los años 90, Colombia también incorporó procesos de internacionalización educativa. Las políticas nacionales comenzaron a recibir influencias de los organismos internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales. Pues esto promovió a que la adopción de estándares globales reformaran curriculares y nuevas formas de gestión educativa. Pues en este momento la educación empezó a conectarse con dinámicas mundiales, buscando que los estudiantes pues desarrollaran competencias para participar de una sociedad cada vez más globalizada. Pues el conocimiento dejó únicamente de una perspectiva nacional para insertarse en unos contextos internacionales. Finalmente, durante la década de los 90 en Colombia, adquirió gran importancia en la productividad académica, pues las instituciones educativas comenzaron a ser valoradas por la cantidad y calidad de sus investigaciones y publicaciones y resultados académicos. Esto pues fortaleció una visión de educación vinculada a la generación del conocimiento y a la eficiencia institucional. Pues el conocimiento pasó a ser considerado también como un recurso estratégico para el desarrollo económico, científico y tecnológico del país. Por eso las universidades incrementaron su interés a la investigación y a la producción científica.
Bueno, en la parte del proyecto venezolano, pues la soberanía cognitiva surge como la necesidad de construir conocimientos desde la propia realidad y no depender exclusivamente de teorías producidas en Europa o en los Estados Unidos. Pues durante los años 90 comenzó a fortalecer la idea de que América Latina posee experiencias, cultura y problemáticas particulares que también pueden generar conocimiento válido. Desde la perspectiva de la educación debía construir el fortalecimiento de una entidad más cultural, científica y social de la nación. El pensamiento latinoamericanista pues propone comprender una educación desde las necesidades y los desafíos de la América Latina, pues esta corriente defiende que la integración regional y la valoración de los saberes construidos históricamente por nuestros pueblos, pues se cuestionan visiones eurocéntricas que presentan los conocimientos occidentales como los únicos válidos. Pues en esta consecuencia, la educación comienza a reconocer las experiencias culturales, sociales y políticas propias de la región, pues el pensamiento latinoamericanista no pregunta qué necesita Europa para educar, sino qué necesitan los pueblos latinoamericanos para transformar su propia realidad. Desde la educación popular, pues está inspirada principalmente en Paulo Freire. Su propuesta consiste en transformar la educación en un proceso de diálogo, reflexión y de más participación, pues el estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un sujeto activo capaz de analizar críticamente su realidad, pues la finalidad no es únicamente aprender contenidos, sino desarrollar conciencia social, promover cambios en la comunidad. Otro elemento importante fue la participación comunitaria, pues los colegios dejó de verse como una institución aislada y comenzó a relacionarse más estrechamente con la comunidad, pues las familias, también organizaciones sociales y líderes comunitarios empezaron a participar en los procesos educativos. Esto que implicaba reconocer que el conocimiento no se construye únicamente dentro del aula, sino también con la interacción de la sociedad, pues la escuela ya no es la única que enseña, sino que la comunidad también educa y produce conocimiento. La descolonización del conocimiento constituye uno de los planteamientos más importantes de esta transformación educativa. Surge como una crítica al predominio de los modelos occidentales, pues que históricamente dominaron la producción del conocimiento. Esta perspectiva propone rescatar y valorar los saberes indígenas, campesinos, populares y locales, pues no significa que rechazar la ciencia occidental, sino reconocer que existen múltiples formas legítimas de producir el conocimiento. Y ahora daremos paso a nuestro compañero Julián Corchuelo. Siglo XXI, de colonialidad, complejidad y crisis educativa. Vamos a empezar con Venezuela. En el caso de Venezuela, durante el siglo XXI, pues, se impulsó la construcción de una pedagogía bolivariana inspirada u orientada hacia la transformación social, la inclusión educativa y también a la formación de ciudadanos comprometidos con la realidad nacional. Las características de esta pedagogía consistían en la educación popular, la investigación-acción, la participación comunal, la integración latinoamericana, la pedagogía crítica. Básicamente, pues estos enfoques buscaron que la educación no fuera únicamente la memorización de contenidos, sino que más bien se orientara a la comprensión de la realidad, a la participación de la comunidad, a resolver problemas sociales, construir una sociedad muchísimo más justa y pues en conjunto lo que se buscaba era formar una educación mucho más humana, comprometida con todo esto de la transformación social. Bien, pero todo no puede ser bueno ni malo, ¿cierto? Entonces, bueno, en el caso de lo positivo de esta epistemología, pues fue que promovió mucho lo que era el reconocimiento de los saberes populares y comunitarios como formas pues, legítimas del conocimiento.
lo malo es que pues esto trajo consigo un deterioro económico que pues obviamente afectó muchos apartes de lo que tenía que ver pues con la misma educación, como por ejemplo el caso de la producción científica, la infraestructura universitaria, la investigación académica, la autonomía universitaria, y pues todos estos elementos uno no puede desconocer que pues si no hay formas de solventar o formas financieras que permitan llevar a cabo todos estos elementos, pues obviamente no va a haber una producción de conocimiento. Y también uno puede decir que no solamente la educación se trata de conocimiento, sino que también es necesario que hayan políticas justas que permitan mejorar esos ambientes universitarios, mejorar los esquemas de lo que se refiere al currículo y pues obviamente la financiación de los espacios, porque pues hay que entender que cuando hay crisis pues ya no hay investigación, por lo menos no una de calidad, y pues los espacios se deterioran, se acaban, y todo esto pues hace simplemente de que la calidad de la educación pues se desmejore y pues tienda a ser más mala, digámoslo así. Pues aún así pues hay unos autores, ¿sí?, que básicamente sostienen que no se puede como coexistir, digámoslo así, un discurso emancipador con prácticas burocráticas. O sea, las dos cosas no pueden ir de la mano, ya que de alguna manera al final esto termina en control ideológico, ¿sí? Y pues para esos autores, digamos, estos autores, por ejemplo, Paulo Freire, Henry Giroux, Bonaventura dos Santos, Michael Apple, Michel Foucault, pues ellos sostienen que el discurso emancipador pues sí podría coexistir con un control ideológico, pero también hay que entender que si en una escuela se puede hablar de libertad y pensamiento crítico, pero al mismo tiempo mantener el elemento burocrático como reglas rígidas, evaluaciones estandarizadas, jerarquías, o sea, un discurso que dice una cosa pero en realidad está haciendo otra, ¿sí? El discurso cambia pero la estructura de poder pues se mantiene exactamente igual. Ahora bien, en el caso de Colombia, ¿sí?, pues durante el siglo XXI hubo una hibridación en lo que tiene que ver con los modelos epistémicos en la educación colombiana, y pues se trata fundamentalmente de vincular enfoques tradicionales, algo un poco más técnico y pues algo crítico y pues a su vez contemporáneo. Entonces este nuevo discurso pues se orientaba fundamentalmente en las siguientes características: el constructivismo, la inclusión educativa, la educación intercultural, la innovación pedagógica y las competencias del siglo XXI, ¿sí? Es decir, un paquete que ofrecía u ofrece en teoría pues una serie de elementos mucho más, digámoslo, mucho más formales para hacer una educación que sea mucho más práctica y enfocada a los fines de la educación, ¿sí? Bueno, estos enfoques, ¿sí?, pues lo que buscaban era que pues la educación fuera más activa, inclusiva, conectada con la cultura moderna, porque el objetivo era modernizarlo, por eso se hablaba de una cuestión técnica, y sobre todo útil para la vida actual. Es decir, que el estudiante o los estudiantes salieran mucho mejor preparados, y ahí fue donde se empezó a hablar sobre todo de competencias, ¿sí? No era tanto el discurso sobre algo memorístico, sino que el estudiante
estuviera consciente de saber hacer de acuerdo al entorno en el que éste se encontraba, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos que aclarar que siempre ha habido pues algunas tendencias positivistas y neoliberales, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que por un lado se habla de un discurso, como señala la tabla, que aprendizaje significativo, educación crítica, inclusión, innovación e investigación, pero en la realidad lo que sucede es que se sigue trabajando bajo memorización, se está midiendo todavía con evaluaciones estandarizadas, hay desigualdad a nivel estructural, burocratización de procesos y un productivismo académico que no le apunta sobre todo a lo que es la calidad, sino sobre todo a la cantidad, ¿sí? Eso hablando en términos de investigación y conocimiento científico. Y pues también algunos autores también nos señalan que hay pues elementos que son sobre todo eurocéntricos y que se han mantenido en lo que va corrido del siglo XXI, es decir, todavía estamos trabajando con modelos de hace 1000 años, ¿sí? Pero que no son propios de nosotros, ya que no se está incluyendo los elementos culturales, el elemento sobre todo lo que tiene que ver con saberes ancestrales, indígenas y demás. De esos autores pues está, por ejemplo, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Bonaventura dos Santos, Catherine Walsh, Enrique Dussel, y pues estos autores coinciden todos en la misma cuestión, que para poder avanzar hacia un modelo epistémico más plural, y que reconozca lo que hablábamos antes del tema de la diversidad cultural, e integrar saberes ancestrales, territoriales y todo esto, la idea es que el sistema cambie, ¿sí? O sea, eso es lo que se enfoca fundamentalmente. Muy bien, perspectivas contemporáneas. Bueno, en ese apartado, ¿qué es lo que nos espera o qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, analizar, tanto en Colombia como en Venezuela? Ya que pues hay diferentes transformaciones en la actualidad que se orientan a los cambios culturales, tecnológicos y demás que han habido en este nuevo siglo, ¿sí? Uno de ellos es la inteligencia artificial. Pues nosotros podemos decir que la inteligencia artificial es una de las herramientas más potentes que tenemos en la actualidad, pero también es necesario que tengamos un uso medido, razonable y enfocado hacia la productividad, pero no hacia la deshumanización, ¿sí? Y eso pues nos lleva al siguiente ítem, que es la cultura digital, es decir, aprender a utilizar las herramientas disponibles para poder hacer buen uso de ellas y en la misma medida poder mejorar la calidad de vida de las personas. También pues las crisis democráticas es otro de los apartes donde tenemos que empezar a evidenciar, a mirar cómo podemos mejorar esos aspectos. Pues no es desconocido que en la actualidad todos los países enfrentan crisis democráticas, ya sea a nivel financiero, polarización, debilitamiento del pensamiento crítico, y pues la idea es enseñar, ¿sí?, a aprender, a razonar de manera crítica para enfrentar todas estas realidades y empezar a buscar y darles solución a las mismas. También tenemos el capitalismo cognitivo que se basa fundamentalmente en que a partir del conocimiento podamos obtener recursos económicos, es decir, algo así como que empecemos a vender nuestras ideas, las investigaciones y empezar a crear un mejor futuro a partir de todo lo que esto conlleva. Plataformas digitales. El uso de plataformas se ha venido como mostrando como una opción. Démonos cuenta en la pandemia, todo esto que sucedió, y pues básicamente hubo que migrar como al estado digital para poder educarse, para poder trabajar, y estas plataformas son las que hicieron posibles todos esos elementos. Y de ahí que tenemos que también empezar
analizar cómo podemos nosotros mejorar los aspectos claves que tienen que ver con la educación para hacer uso responsable de estas plataformas y asimismo poder llevar un mensaje educativo más potente, que le llegue a muchas más personas y sea de uso público como tiene que ser. También tenemos un elemento que es bastante delicado, que es la hiperinformación, que es todo este sinnúmero de datos a los que todos tenemos acceso todos los días, llegando a un punto en el que ya no se sabe qué es real, qué no es real, qué es cierto y qué no es cierto, ¿sí? Decía un profesor que yo tenía hace poco que pues de todo internet, la verdad es que la mitad de lo que usted ve en internet puede llegar a ser cierto y la otra mitad pues puede ser simplemente información falsa que busca simplemente desinformar. Y esto es un elemento donde también a partir de la cultura digital y a partir del razonamiento crítico de los estudiantes y de las personas, pues hay que empezar a mirar con detenimiento, ¿sí? Para poder catalogar la información y poder recibir la información que realmente sea útil para nosotros y desechar la que definitivamente no nos sirve. Y estos conceptos pues lo que nos muestra es que nosotros estamos pues profundamente influenciados por la tecnología en la actualidad y la idea es que podamos, ¿sí? Podamos, porque esto es lo que nos espera. La tecnología evoluciona a cada instante, en cada momento y cada vez sale una cuestión nueva, una herramienta nueva, una posibilidad de negocio nueva a través de estos elementos digitales y de la misma manera también aparecen cosas que no son tan, digámoslo así, benéficas para los estudiantes o hablemos a nivel general de los seres humanos. Nuestras naciones hermanas deben enfrentar estas nuevas realidades y deben empezar a trabajar sobre ellas para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Desafíos y oportunidades. Bueno, en este apartado pues lo que hay que entender es que tenemos que empezar a repensar la educación tanto en Colombia como en Venezuela, empezar a mirar esto con una lupa más crítica y mucho más actualizada obviamente, aprovechando todos los elementos digitales, las herramientas, los pensamientos de toda la comunidad educativa para mejorar nuestra realidad, la de cada uno de nuestros países, ¿sí? Porque los modelos tradicionales pues realmente ya no están respondiendo adecuadamente pues a la nueva dinámica cognitiva y cultural que yace en este siglo. Ya hay muchas cosas, las formas de aprender han cambiado, por eso se habla por ejemplo de aprendizaje basado en proyectos, elementos como aula invertida, ¿sí? Trabajo colaborativo, que esas son cuestiones que estaban como por ahí en alguna parte, pero no se habían tenido en cuenta para tener efectos académicos y productivos y que fueran eficaces. En la actualidad hay que empezar a apuntarle a estas cuestiones. Asimismo, construir una epistemología más compleja y que sea transdisciplinar y que puedan integrar, ¿sí? Por ejemplo, los saberes ancestrales, todo este bagaje de conocimiento que existen en nuestros antepasados, ¿sí? Que existen en nuestras comunidades, tanto afrodescendientes como indígenas, ¿sí? La ciencia contemporánea, empezar a mezclar, ¿sí? Empezar a mezclar lo que el elemento tecnológico que tenemos hoy con todo ese saber ancestral, con todas esas buenas fórmulas, digámoslo así, que permitieron avanzar en algún momento dado nuestra sociedad y que son casos de éxito. También la diversidad cultural. Todos pensamos diferente y no por eso tenemos que ser enemigos, ¿cierto? La idea es que se pueda integrar toda esta cantidad de cosas, de pensamientos, de formas de hacer para que podamos construir una nueva educación orientada
como se mencionaba antes, hacia la interculturalidad, hacia los elementos que sean mucho más aplicables a las realidades de cada entorno, que sea de pronto, por decirlo de alguna manera, segmentado y que se enfoque particularmente a un contexto dado, ¿sí? Que tengamos esa capacidad de poder moldear la educación y poderla acomodar según la zona, o sea, que sea más integral también. Y pues también tenemos la tecnología crítica, es decir, lo que mencionaba antes, hacer el uso medido de lo que tiene que ver con la tecnología, saber usar la tecnología. No es solamente, digámoslo, hacer daño con ella, sino tener un pensamiento más ético y más enfocado hacia la naturaleza de lo que es la tecnología hoy día, ¿sí? O sea, que sea más reflexivo el uso de estas y pues entender que todas las cosas que hacemos, por ejemplo con el internet, tienen un impacto y ese impacto a veces puede ser positivo y algunas veces negativo. Para citar un caso, podemos estar hablando del ciberbullying, del sexting y todos estos elementos que ahorita pues como que atacan a nuestros jóvenes, que son elementos que están ahí, pues para muchos resulta divertido y pues para la víctima no tanto. Y finalmente, la ecología de saberes, es decir, la integración absoluta y total del conocimiento tanto científico como popular, comunitario, tradicional, y eliminando el tema de jerarquías, burocratización y todo esto, sino que puedan coexistir todos estos pensamientos, todas estas formas de pensar, todos estos elementos de conocimiento que puedan generarse y construir un nuevo elemento educativo que nos permita avanzar y ser mejores. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.